Tema: ecuaciones logarítmicas. Cuando hablamos de una ecuación logarítmica es porque en alguna parte de la igualdad va a aparecer uno o varios logaritmos. Vamos a comenzar con algunos ejemplos simples. Por ejemplo, en este primer caso tenemos el logaritmo en ambos lados. Esto me ayuda mucho porque al tener un logaritmo de la misma base, prácticamente yo lo que hago es eliminar el logaritmo y me quedo con el argumento, que es el nombre que recibe la parte que está después del logaritmo. Acá el paréntesis no es necesario copiarlo. Y vemos que me queda una ecuación lineal, que ya es de una resolución bastante simple. En este caso 4x menos 5x son menos x. Pasa el signo negativo a dividir del otro lado y me queda que x es igual a 9. La comprobación acá de si tenemos lo mismo se puede hacer. Vamos con la comprobación. Se puede hacer también al final de forma numérica, pero aquí lo más práctico es logaritmo de base 12 de 4x, que es 9, 4 por 9, es igual al logaritmo de base 12 de 5 por 9 menos 9. Esto sería el logaritmo de base 12, 4 por 9, 36. Y logaritmo de base 12, 5 por 9, 45, menos 9. Me queda exactamente lo mismo de ambos lados de la igualdad, por lo tanto 9 es la solución para esta ecuación. No es necesario encontrar cuál es el equivalente numérico con decimales del logaritmo de base 12 de 36. En otro video vas a encontrar cómo determinar un logaritmo de una base que no es base 10. Algunas calculadoras solo traen para calcular base 10 y base natural. Entonces, esta es la forma de evaluar, ver que me quede lo mismo de ambos lados. Ahora, cuando ya tengamos una ecuación donde una parte sí tiene logaritmo y otra no, entonces sí es necesario saber cómo se evalúa para poder hacer la comprobación. Vamos con otro ejemplo. En este caso, tenemos logaritmo de base 5 de ambos lados. Ya vimos que lo más práctico es eliminar el logaritmo y me quedaría con los argumentos. 2x cuadrado igual a 64 más x cuadrado. Tenemos una ecuación cuadrática. Anteriormente hemos visto videos sobre cómo resolver una ecuación cuadrática. Esta no tiene nada de complicado. 2x cuadrado menos x cuadrado igual a 64. 2x cuadrado menos x cuadrado igual a 64, resulta ser una ecuación de raíces directas. Recordemos que la potencia 2 al pasar al otro lado es más o menos la raíz de 64, que viene siendo más o menos, y la raíz cuadrada de 64 es 8. Tenemos dos respuestas, 8 y menos 8. Pero a la hora de hacer la comprobación es lo importante. Vamos a comenzar con el 8 positivo. Tendríamos logaritmo de base 5 de 2 por 8 al cuadrado igual al logaritmo de base 5 de 64 más 8 al cuadrado. Logaritmo de base 5, 8 al cuadrado 64 por 2, 128. Y 64 más 8 al cuadrado, que es 64, también da 128. Para el caso del 8, no hay ningún problema. Veamos qué pasa con el menos 8. En el caso del menos 8 tendríamos logaritmo de base 5 de 2 por menos 8 al cuadrado igual al logaritmo de base 5
de 64 más menos 8 al cuadrado. Tenemos una ventaja. Un número negativo elevado al cuadrado es positivo y entonces me quedará otra vez 128. Y del otro lado, un negativo elevado al cuadrado se vuelve positivo, 64 más 64, 128. Como queda lo mismo, ambos son respuesta. Tendríamos 8 y menos 8 como respuestas para esta ecuación logarítmica. En este caso pues tenemos dos soluciones. Vamos con otros ejemplos donde no es tan simple eliminar un logaritmo. En este ejemplo tenemos únicamente un logaritmo que es el de base 8 de 7n y lo demás pues son números. Acá lo que se aconseja es dejar completamente solo el logaritmo, tal y cual como se hace con una ecuación con radicales, buscar que esto quede solo. Acá es bastante sencillo, tenemos logaritmo de base 8 de 7n igual a 7 y el 5 pasa a restar. Ahora tendríamos logaritmo de base 8 de 7n y 7 menos 5, 2. En esta parte vamos a encontrar que resolver una ecuación logarítmica se vuelve bastante simple. Lo importante es que este número pequeño, que es la base del logaritmo, pasa al otro lado de la ecuación como una base, como un número base, un número grande. Y este número, que es una base, pasa a convertirse en un exponente. Entonces este pasa a convertirse a base y veamos cómo queda. 7n es igual. Recordemos, el 8 de la base del logaritmo pasa a ser una base y el 2 pasa a ser el exponente. Ahora tendríamos que 7n es igual a 64 y n es igual a 64, el 7 pasa a dividir y aquí tenemos la respuesta. Yo les decía que encontrar la comprobación o demostrar que 64 séptimos es la respuesta, aquí ya requiere de ciertos conocimientos. Tendríamos 5 más logaritmo de base 8 de 7n, n es 64 séptimos, igual a 7. 5 más logaritmo de base 8. Aquí tenemos una ventaja porque tanto este 7 como este 7 se cancelan. Y esto sería 64. Ahora, podríamos utilizar algunas propiedades de los logaritmos, como por ejemplo vemos que el logaritmo de base 8 de 64 va a dar un número exacto, pero si no tienes muy bien fundamentado este tema, pues te va a causar un poco de problema y te tocaría utilizar la calculadora. Algunas ya traen para calcular logaritmos de otras bases, pero si solo tenemos una calculadora que calcula logaritmo de base 10, pues entonces tendríamos que hacerlo utilizando este método, que sería logaritmo de base 10 de 64 dividido el logaritmo de base 10 de 8. Ya sea que lo ingreses de esta manera o de esta manera, o que te sepas las propiedades, esto es igual a 2. Entonces tendríamos 5 más 2 igual 7. Por lo tanto, aquí tenemos que sí se comprueba que 64 séptimos es solución a esta ecuación logarítmica. Vamos a otros ejemplos donde tenemos que hacer un poco más que despejar un simple número. En este ejemplo, tenemos un logaritmo de base 11 y es el único que aparece. Entonces todo lo que no sea el argumento tiene que despejarse. Vamos a comenzar. 7 logaritmo de base 11 de 4 menos 4m. El más 1 pasa a restar 22 menos 1.
El 7 está multiplicando, pasaría a dividir. Entonces 22 menos 1 son 21 y eso dividido 7. Eso me simplifica aún más todo el trabajo. Tendríamos 21 y 7, 3. Cuando ya tenemos el logaritmo completamente aislado, copiamos el argumento que es 4 menos 4m igual. Y vamos a recordar que la base del logaritmo pasa a ser un número grande, o sea, un número base. Y el 3 que se encuentra de este lado se convierte en un exponente. Entonces, para despejar tendríamos menos 4m es igual a 11 al cubo. El 4 pasa a restar. Y tendríamos que m es igual a 11 al cubo menos 4, y el menos 4 que multiplica la m pasa a dividir. Podemos utilizar una calculadora o lo podemos hacer de forma manual, que sería multiplicar el 11 por él mismo 3 veces. 1331 menos 4 dividido menos 4, 1327 dividido menos 4. Recordemos que no se debe dejar negativo el denominador. Menos 1327 cuartos. Tenemos ya la respuesta. Ahora lo único que nos queda es hacer la comprobación. En este caso, pues la comprobación es un poquito más compleja, porque tendríamos 7, ya que ahora estamos haciendo la comprobación, logaritmo de base 11 de 4 menos 4 por m, que es menos 1327 cuartos, más 1 igual 22. 7 logaritmo de base 11. Acá tenemos una ventaja, que este 4 se cancela. Recordemos que menos por menos va a dar más. Y nos queda que 4 más 1327 son 1331 más 1 igual a 22. Acá de igual manera, en la calculadora, esta parte yo la puedo escribir como logaritmo de 1331 dividido logaritmo de 11. Eso va a resultar en un 3. O utilizar algunas de las propiedades que se conocen, porque 1331 es un número que sí resulta de elevar 11 a una potencia. Entonces tenemos 7 por logaritmo de 11 de 1331 es 3, más 1 igual a 22. 7 por 3, 21. Y 21 más 1, 22. Se comprueba que la respuesta es correcta, por lo tanto, menos 1327 cuartos es la respuesta a esta ecuación logarítmica. Vamos a otro ejemplo.